Buen día a los que estamos bien, ¿no? Parece. Pero con los afiches, ayer nos peleaba en la noche, dice que había todos afiches de todos, pero de los de la obra no había, de lo que estuvieron en la mañana no había ningún afiche, ¿no? Y claro, nosotros le decíamos, pero es de la escuelita, lo que pasa es que estaban todos los de la escuelita. Dice, pero si nosotros somos como niños. ¿No? Y bueno, así que próximamente un afiche de Bob el Constructor, Hugo y sus secuaces. ¿Cómo? Claro, ¿quién construyó la tenés razón? Pero bien, con esto, ¿no? De que Marce, pero si somos como niños, ¿no? Y hoy cuando llegaba acá, me dijo feliz día. Y eso es para fueron todos. Pero aprovechando el Día del Niño, me gustaría que veamos lo que la Biblia nos habla, ¿sí? Sobre ser niños, ¿no? Hay que ser como niños, no hay que ser como niños, ¿qué significa todo eso? Y seguro muchos van a citar y recordar las palabras de Jesús, ¿sí? Que enseña a sus discípulos: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Eso está en Mateo, también lo ven en Lucas, lo ven en Marcos. Pero si van una página más adelante, se van a encontrar con el apóstol Pablo, que le va a decir: hermanos, no seáis niños. ¿Eh? Entonces ahí se nos complica el partido. Y yo ponía, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a Pablo? A Jesús le gana a Pablo. Pues Jesús, ¿no? Las dos cosas están en la palabra de Dios. Se nos llama a ser como niños, a ser niños, y a su vez nos llama a no ser niños. Y esta es la gran paradoja, la gran disyuntiva que se nos presenta en la palabra cuando uno estudia este tema de la niñez y esto de ser niño, ¿no? Hay un pasaje, que no es el que quiero desarrollar, pero que muestra, Pablo lo muestra muy bien, cómo las dos cosas son compatibles, ¿sí? Y vamos a profundizar después más adelante en otras cosas, pero Pablo, en ese pasaje que yo le recortaba y que decía: no seas como niños, no sean niños, dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿No? Ahí ya Pablo nos deja claro de que no es un problema ser niño o no ser niño, sino que la Biblia nos llama a hacer las dos cosas, ¿no? A ser niños en cierto sentido y a no ser niños en cierto sentido. Acá Pablo en este pasaje está hablando específicamente, ¿sí?, de que el niño de pequeño no tiene esa conciencia de maldad como la tiene un grande, por más que sea malo y pecador, ¿no? Esa malicia, ¿sí?, que no es el punto al que quiero ir hoy. Pero les muestro el pasaje para que vean que fácilmente, ¿no?, esa pregunta que les hacía para hacerlos dudar al principio se responde fácilmente, ¿no? Porque la Biblia nos llama a las dos cosas. Y hay que hacerle caso a los dos, a Jesús y a Pablo, de ser niños y no ser niños a la vez. Y para mí no, creo que la clave que nos muestra toda la palabra, cuando uno conecta lo que Jesús enseña, ¿sí?, y lo que uno ve que Pablo una y otra vez reprende y exhorta, es ser como niños para dejar de ser niños. Y esto es tremendo. Para mí ha sido una riqueza impresionante encontrarme con esto. Y de verdad, al principio pensaba esta charla mucho más superficial, por decir de una manera, de lo que terminé encontrando, siendo bendecido por otros y enriqueciéndome en la palabra. Y esta es la gran verdad. Jesús nos llama, ¿sí?, y la Biblia toda nos llama a ser como niños, y vamos a entender qué significa ser como niños, para dejar de ser niños en el modo negativo al que Pablo se refiere. ¿Sí? ¿Y qué es ese modo negativo? Hay varios pasajes que Pablo y el Nuevo Testamento exhorta justamente a no ser niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Sí? La Biblia una y otra vez nos llama a dejar de ser niños, dejar de tomar leche y empezar a comer alimento sólido, a comer carne. Dejar de ser niños fluctuantes, inestables, que depende del día si es amigo de fulano o de otro fulano, y empezar a tener vidas sólidas, creciendo y madurando en el Señor. ¿Sí? Esa es una exhortación una y otra vez a las iglesias del Nuevo Testamento. ¿No? A veces no menciona la palabra niños como en este pasaje, pero también es la misma idea. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y esto lamentablemente es el problema que uno ve de la iglesia hoy en día. Uno de los grandes problemas, hablando de iglesias sanas. ¿Sí? La inmadurez espiritual que hay, incluso con gente que tiene muchos años de cristiano. ¿Sí? Años de cristiano, incluso a veces desde uno lo ve en hombres que vos decís, ya tendrían que ser maestros, pero hay que volver al ABC de la vida cristiana, porque podés tener muchos años, podés tener mucha preparación, podés conocer mucho, pero no se trata de conocer, sino de ser. Entonces, por eso una y otra vez nos llama a trabajar en nosotros para crecer, para madurar y dejar de ser niños. Y el ejemplo más tremendo y claro está en el libro 1 Corintios, ¿no? Y en todo lo que habla Pablo a esta iglesia de Corintios. Dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Y yo creo que, ¿cuántos se acuerdan del estudio del espíritu y la carne? Ahí tuvimos palo y palo con Corintios, ¿no? Pero es bueno recordar, porque muchos quizás no recuerdan, esta realidad. Y acá casi que utiliza las dos cosas como similares, ¿no? El ser carnal y ser inmaduros y niños, ¿sí? Espirituales. Pero es tremendo porque esto que le dice, ¿no? Acá está hablando, dice, pero ustedes son como niños. ¿Y ustedes qué imaginan? ¿No? Encontramos a Corintios que, porque es normal ser un niño en la fe cuando hace poco que has conocido al Señor, hace poco que venís a la iglesia, uno es niño. Acá le está reprendiendo justamente a una iglesia que, miren lo que dice. Miren cómo empieza Corintios, en el primer capítulo, hablándole de los Corintios, Pablo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Acá ciencia está hablando de conocimiento. ¿No? En toda palabra, o sea, los corintios no eran ningunos bebé de pecho en cuanto a conocimiento bíblico, en cuanto a haber sido enriquecidos, ¿sí? Con las enseñanzas del Señor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y esto es tremendo, porque nosotros a veces leemos y decimos, claro, como niños deben ser unos inmaduros horribles. No, estamos hablando de gente que conocía muy bien la palabra de Dios. El propio Pablo estaba diciendo, ¿sí? Que eran crecidos en conocimiento, crecidos, o sea, realmente Cristo se había manifestado en ellos. ¿No? Incluso hay otra cosa que es tremenda y que una y otra vez se ve también en el libro, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, si querés encontrar una iglesia completa en dones, anda a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Porque uno a veces, ¿no? Se jacta justamente de conocimiento que tengo, los años que tengo, el don que tengo. Y Pablo, si uno lo ve, es la carta que más, en palabra lisa y llana, da palo, Pablo, ¿no? Es la carta más exhortativa. Y le habla de una manera dura y filoso. Y muchos sarcasmos a veces utilizan esa carta para hacerles mostrar a esta gente que tenían todo el conocimiento, que creían unos capos, pero eran unos niños. Y eso es tremendo. Y cuando uno mira el libro, y lo pueden después, llévense para estudiarlo en casa, ¿no? Yo ponía acá, es un catálogo de infantilidad espiritual, ¿sí? Es la demostración, se puede llamarlo también de carnalidad, pero producto justamente de ser inmaduros en la fe. Niños. Una manera de niños que la Biblia nos llama a no ser, a dejar de ser, porque tenemos que crecer. Porque no se puede ser siempre, no podemos esperar que San Pedro ahora diga, ¿me da la mema? ¿Me da leche? No, esperamos que hoy quiera comerse un buen pedazo de carne o un buen guiso, un buen fideo, algo, ¿no?
¿no? Es raro si lo vemos queriendo todavía a ver qué. La iglesia de Corintios, ¿no? Una y otra vez se nos habla de celos, contiendas, divisiones. Una iglesia, a ver si unos eran de Pablo, de Apolos, una y otra vez. Lo vemos eso, celos, contiendas, divisiones. Y lo repite, 1 Corintios. ¿No? Una iglesia que tenía todo el conocimiento y todos los dones, pero que su carácter no era trabajado. Y eso es el gran problema nuestro. Y por eso nosotros nos tenemos que preocupar sobre todas las cosas a trabajar en nuestro carácter. Eso es lo que vale. Podemos crecer en muchas cosas y ser una hermosa reunión ayer de niños y poder dar la mejor clase de niños o poder predicar acá y manejar todo 1 Corintios. Pero si mi carácter no está siendo moldeado, transformado como el Señor quiere, de nada sirve. De nada sirve. Incluso en 1 Corintios es cuando Pablo los exhorta y les dice, ustedes hacen todo pero sin amor, y el amor en el sentido justamente, ¿no?, de realmente hacer las cosas para el Señor, es como metal que retiñe, ¿no? No sirve para nada todo lo que hacen. Por eso es tan importante esto, ¿no? Competencias por dones. Incluso cuando desarrolla los dones de Pablo, justamente puede haber variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? Y empieza a tratar de mostrar de que uno tiene un don de algo, otros tienen un don, pero todos se complementan en un cuerpo para ser de edificación. Incluso algunos que hablaban en lenguas querían como decir, no es más, todo sirve si es para edificación del cuerpo, ¿no? Bueno, en competencia hasta quién bautizó a quién. Pablo en un momento dice, desearía que muchos no bauticé, mejor porque, ¿no? Porque ellos, a ver, claro, si me bautizó Pablo, mejor porque, pero son niños. Niños, conocen mucho, pero su carácter no creció, no maduró. Pleitos entre hermanos. Incluso una de las reprensiones justamente que le decía, pero ¿no tienen vergüenza que ustedes sus problemas entre ustedes los llevan a la justicia? En otras palabras, ¿no? Estoy parafraseando. Y van a buscar justicia entre los impíos cuando ustedes pueden arreglar sus problemas entre ustedes como hermanos. Y que el amor, dice, justamente los ayuda a arreglar sus problemas y soportar sus problemas entre ustedes. Y los exhorta a eso, ¿no? Inmoralidad sexual, que había, ¿no?, un caso tremendo de inmoralidad sexual y que lo peor es la reacción de toda la iglesia que dice Pablo los exhorta, dice, estaban envanecidos. Y la cena, nosotros siempre leemos 1 Corintios, ¿no? Y leemos la parte buena. George varias veces nos recuerda la parte del contexto, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el contexto? Porque la cena del Señor compartían, como muchas veces nosotros hacemos, ¿vieron los almuerzos? ¿No? Lo que en esa época llamaban ágapes. Entonces, muchas veces compartían la cena del Señor, tenían todas las cosas en común y se juntaban a comer juntos, ¿sí? Y compartían dentro de un almuerzo, de una cena, ¿sí?, compartían el pan y el vino. Pero no solo era el pan y el vino, sino que había un almuerzo juntos, una comida juntos, ¿no?, un tiempo de comunión juntos. Y en ese contexto, si ustedes pueden ver pasajes para atrás en el capítulo 11, ¿no?, le está diciendo, pero no entendieron nada. Vienen a hablar acá de iglesia, de unidad, de compartir el cuerpo del Señor, y lo que hay entre ustedes es desigualdad y egoísmo, en otras palabras, ¿no? Incluso lo que se ve mucho en el contexto de Corintios es justamente parecía como que algunos tenían mucho y otros tenían menos. Entonces era como que, bueno, imagínense que vamos a hacer una comida acá y hay una sala VIP ahí para lo del asadito y allá comen, bueno, allá quedan los de guiso, ¿no? Y decís, pero no entendieron nada, pero... Por eso el contexto una y otra vez, si no están viviendo como cuerpo, ¿qué cena del Señor estás hablando? Una y otra vez, reprendiendo esa infantilidad, esa inmadurez, justamente por no trabajar en su carácter. Para mí la clave hay en dos pasajes que creo que quizás resumen la clave del problema de esta iglesia y que lo vamos a conectar con lo que después Jesús nos enseña a hacer como niños. Creo que quizás puedan resumir muy bien el problema de esta iglesia. 1 Corintios 4:8. Ahí Pablo los está exhortando y empieza a usar sarcasmo. ¿Sí? Empieza a ser irónico con ellos. ¿Vieron cuando el sarcasmo duele, no? Es más filoso que a veces decir las cosas.
Sí, pero si ustedes ya están saciados, ya son ricos, sin nosotros reinás. ¿No? Ustedes ya están, no necesitan de nada, muchachos. Felicitaciones, son unos capos, la verdad. Y le empieza a hablar así. Y le empieza a hablar duro. Ustedes lean el capítulo 4 y decís, pará, Pablo, pará un poco, aflojale ¿no? A la ironía. Pero les tiene que hablar así, les termina diciendo, ¿ustedes quieren que vaya con vara o que vaya con misericordia? ¿No? Pero no. Y este es el mayor problema. Este es el mayor problema del carácter no trabajado. Ya me creo saciado, ¿sí? Rico, que no necesito. En otras palabras, no está hablando ahí de riqueza. Si ustedes ya se creen que ya entendieron cómo funcionan las cosas, tienen conocimiento, tienen dones, ya saben cómo funciona la iglesia y pueden andar por sus vidas perfectamente. Y les dice, incluso así nosotros reinás, vamos a ver esto. ¿No? Ya no necesitan a los apóstoles que habían, ¿no? Al propio Pablo impulsándolo, a Timoteo que habían enviado, ya no necesitan. Y otra clave también para entender esta misma realidad del problema de ser niños que la Biblia reprende, nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y este quizás es el resumen de todo. Justamente ellos se creían sabios y como no necesitan corrección, como no necesitan ser moldeados, como no necesitan ser trabajados, podemos llevar la vida por delante. Y esa es la catástrofe. Ese es el gran problema. En una iglesia en la que nosotros somos consecuencia de Jesús llamando discípulos que hacen discípulos, el gran problema es querer venir al reino de Dios y no querer ser discípulos. Porque ya la tenemos clara, porque ya sabemos, porque ya tenemos una explicación, porque ya tenemos una respuesta. Y esa es la gran destrucción. Y hoy muchas veces no vemos fruto y crecimiento y llevar realmente vidas transformadas y todo sigue igual justamente porque no hay muchas veces personas dispuestas a ser discípulos, a ser enseñados, a ser corregidos, a ser moldeados. Ese es el llamado del reino de Dios. Vení para ser trabajado. Si no querés ser trabajado, este no es tu reino. Y eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Por eso el título es Ser como niños para dejar de ser niños. Vemos todo lo malo que conlleva la inmadurez espiritual. El ser niño en la fe y no crecer como estamos llamados a crecer es una anomalía, es un problema. Que lo que lleva es a la destrucción, al daño, al conflicto. Como vemos una iglesia totalmente destruida, dañada y llena de conflictos y problemas. ¿Queremos ser eso? ¿Uno quiere ser un niño para dañar? No, estamos llamados a crecer. Pero para crecer, la clave es ser niño. ¿No? Y es la paradoja hermosa que muestra la Biblia. La única manera de crecer es ser niño. Es tremendo. Por eso quédense con esto. Para dejar de ser niño, no hay otra manera que volverse como niño, como nos enseña Jesús. Y vamos a ver qué quiere decir Jesús ahí. Porque capaz que algunos miran a sus hijos y dicen, pero para ser como este rebeldón, no entiendo qué está hablando Jesús ahí. Vamos a leer Mateo, capítulo 18. Porque este versículo que da Jesús es en medio de un contexto de una pregunta de los discípulos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es la pregunta y la preocupación de los discípulos, ¿no? Que la vemos una y otra vez queriendo ver quién iba a ser el más capo, ¿no? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿No? Qué tremenda la respuesta de Jesús. Pero yo no sé qué están pensando en sus cabezas.
Porque muchos yo sé que son muy tiernos y dicen, claro, llama como Jesús para que seamos, ellos son tan buenitos, son tan inocentes los niños, ¿no? Jesús no está hablando de eso. La pregunta de los discípulos era en su chip humano, como el que todos tenemos, ¿no? De querer ser grandes, querer ser los mayores, tener importancia, incluso tener poder, porque eso nos permite dominar a otros. Y Jesús le dice, el reino de los cielos, la lógica cambia. ¿Sí? Es totalmente diferente. Para que aquel que quiere ser grande, tiene que hacerse el más pequeño, el más insignificante. Y hay que entender por eso el contexto de la época de Jesús, porque difiere bastante con el nuestro, ¿no? Lamentablemente. Hoy vemos, ¿no? Y el niño, ¿no? Tiene muchísimo derecho, ¿no? El niño es, incluso hoy, pero hablando en serio, no le puede dar una chachá a un niño que te viene al inagua a tu casa. O sea, el niño es protagonista casi de la sociedad. Hoy, lamentablemente, yo lo hablo siempre con Meli, ¿no? Que ella trabaja con niños en la clínica y ella se horroriza a veces cómo los niños dominan en sus casas, ¿no? Lo que ellos quieren se come, lo que no quieren no se come, lo que ellos dicen se hace, lo que no. Y los padres son casi que. No, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad hoy. Y eso no debe ser así, hermano, entre nosotros. ¿Sí? No debe ser así. Tenemos que seguir cultivando. No digo tampoco volver a la época de Jesús, ¿no? Donde eran totalmente, ¿no? Mujeres y niños eran insignificantes. ¿Sí? Pero entender los roles y que el niño necesita crecer y ser aprendido y moldeado por sus padres. ¿Sí? Que no es así entre nosotros. Pero volviendo al contexto de Jesús, ¿no? El niño en esa época era, para todos los que lo estaban escuchando, no veían un niño, qué tiernito, estaban viendo a el más vulnerable de todos, de toda la sociedad. El más vulnerable, ¿no? El sin estatus. Ellos estaban pidiendo estatus, reinado, lugar. Ustedes tienen que ser los sin estatus. Dependiente de otros, ¿no? Justamente ser grande para controlar y dominar. No, ustedes tienen que agachar la cabeza y ser dominados por otros y dependiendo de otros y aprender de otros. Si no, no entran al reino de los cielos. Socialmente insignificante. Ellos querían la grandeza y la significancia social. Hay que hacer lo opuesto. Justamente el niño, en esa época, era lo menos. No, ellos a ver quién podía reinar. No, el que menos tiene poder. Así tienen que ser ustedes. ¿Entienden a qué Jesús se está refiriendo? Eso es importante entender el contexto. No está hablando de ser como niño, palomita, buenita, y a veces no son tan así los niños. Y eso depende mucho. Aquí está hablando Jesús mostrándole lo más insignificante. Así es lo que quiero, que ustedes se humillen, ¿sí? Se humillen no porque el niño sea humilde, sino que se humillen a la estatura de la sociedad que tiene el niño en ese momento. En otras palabras, son necesitados. ¿Sí? Llevándolo, resumiendo una palabra. Si ustedes no son necesitados y no se saben necesitados, dependientes, vulnerables, no pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y esa es una gran verdad, en primer lugar, en cuanto a entrar al reino de los cielos, en cuanto a la salvación. Esa es una gran verdad que Jesús una y otra vez insiste. Incluso capítulos anteriores, si ustedes van a Mateo 5, van a ver en el Sermón del Monte que Jesús dice, bienaventurados. Pará que lo Bueno. Bienaventurados los pobres de espíritu. No, ya se saben, pero quería mostrarles el texto. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué está diciendo pobres de espíritu? Bienaventurados los que no llegan a fin de mes. No, eso no son. Dios quiera que no. No, bienaventurados aquellos que sienten falta y necesidad. Vamos a ver un video. Quiero mostrarles una publicidad que creo, seguro varios conocen. Que si será buena la publicidad, que me la acuerdo. Y creo que varios a veces hablamos de esa publicidad porque una publicidad argentina, pero que está muy, muy buena, que va en relación a esto. Y después sigo desarrollando la idea. Perdón. Santi, ¿te apagué? En contexto del Día de la Madre, esto es una publicidad de personal en Argentina por el Día de la Madre, pero bueno, muestra una realidad de un niño con su madre. ¡Qué alegría!
cuánto colorido. Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. Pero mi libertad ¿No te vas? Personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. ¿Me llevas? ¿Eh? Y en definitiva eso es lo que se está refiriendo Jesús. ¿No? El niño, por más que pueda hacer tu rebelde y querer hacerse la novela y querer que la madre no le quiere y se va a ir, cuando sale para afuera se da cuenta de que es un necesitado, de que no puede por sí mismo, que depende de otro. Mamá, ¿me llevas? ¿Eh? Es hermosa esa publicidad y creo que marca a veces mejor de todo lo que pueda decir esta realidad, ser necesitado. Por eso para la salvación, y que es lo que estás refiriéndose a Jesús, si no te sentís necesitado y con falta y no sos un pobre de espíritu, no sos un niño, no podés entrar al reino de los cielos. Y eso lo vemos, hermanos. Muchas veces, ¿no? Compartimos el evangelio a gente que se cree que está bien, que no tiene problemas, que es buena gente. Y entrar al evangelio con esa persona a veces parece imposible. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No necesito de Dios, no necesito de Cristo, no me veo pecador, no me veo en falta. Por eso, el reino de los cielos, y entramos e ingresamos al Señor y hemos recibido la salvación, porque lo que nos dimos cuenta, que somos unos pobres, miserables, necesitados, en busca de misericordia del Señor. Y gracias a Dios, por todas las cosas que Él permite en nuestra vida para mostrarnos, y porque muchas veces llegamos a la salvación porque Dios utilizó cosas para mostrarnos lo frágiles y necesitados que somos. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso. Y Dios muchas veces tiene que bajarte del pony, ¿no? Del caballo, y tirarte al suelo y darte cuenta de que sos frágil y necesitado y que uno cree que uno puede controlar su vida, uno puede manejar las cosas y de un día para el otro, en segundos cambia todo. En segundos. Hablábamos con Giorgio estos días de los terremotos, ¿no? En Colombia, en Venezuela. Ahora, ayer hubo estos días en Indonesia, en España. En todos lados está habiendo terremotos, no sé qué pasa. Pero imagínense ese segundo que se te cambia absolutamente la vida. Y vos decís, pero yo tengo controlado todo. Tengo mi casa, tengo mi vida, tengo mis... Y en un momento, de un segundo a otro, se te cambia todo. No sos nada. Sos necesitado. Y si no entendés tu necesidad de Dios, tu fragilidad delante de Dios, y por eso, gracias a Dios por las veces, que a veces nosotros decimos qué feo que tuvo que pasar por esa situación, pero muchas veces, gracias a Dios por esas situaciones que nos muestran los frágiles que somos, los débiles y necesitados que somos de Dios, para hacernos darnos cuenta de que toda nuestra seguridad se desvanece en segundos. Por eso, Dios nos permite para que veamos lo necesitado y corramos a Él. Y gracias a Dios, si Dios te permite estar acá hoy, para que corras a Él en busca de salvación. Que corras a Él en busca de salvación y decir, Señor, te necesito. Creo que puedo, pero ya me demostraste que en 2 segundos cambia todo. ¿Cómo está este coso? Antes. Fariseo publicano, pero quiero que quede. ¿Te animás a quedarte ahí por las dudas que se me... ¿No? En esta historia de fariseo publicano, justamente, ¿se acuerdan de esta historia? Varios, seguro, ¿no? El fariseo que oraba, Señor, yo ayuno, yo hago, yo esto, yo otro, pobre, aquel publicano. Y el publicano que dice, sé propicio de mí, pecador, ten piedad de mí, Señor. ¿Y cómo termina ese pasaje? Ese pasaje está hablando de la salvación. Y uno volvió justificado antes que el otro. O sea, uno fue justificado y el otro no.
¿Cuál fue y la palabra justificación es la justificación de la salvación, justamente, ¿no? Que fuimos hechos justos. ¿Por qué fue hecho justo? Porque se sabía necesitado, en falta, y necesitaba ayuda. Y el otro que creía que la sabía toda era justamente el que no fue justificado. Para ingresar al reino de los cielos hay que ser necesitado, si no, nunca vas a entrar. Pero muchas veces podemos entrar, ¿no? Y comprender nuestra necesidad, ¿sí? Pero cuando uno empieza a caminar, ahí, para crecer y dejar de... O sea, necesitamos ser niños y necesitados para la salvación, pero también necesitamos ser niños, ¿sí? Para nuestra santificación, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Para crecer y dejar de ser niños, como era la iglesia de Corintios, que eran todos creyentes, ¿no? Ya habían ingresado al reino de los cielos, pero para realmente crecer y madurar, la clave es saberse necesitado. De Cristo y de otros. De Cristo y de otros. Si no te ves necesitado, vas a seguir siendo un niño inmaduro que nunca va a poder ser trabajado y lamentablemente va a generar daño y problemas en la iglesia y fuera de la iglesia. El hijo pródigo es un ejemplo, ¿no? El hijo pródigo, es bien el video de la publicidad, es el hijo pródigo. Me voy, ¿no? Me voy, dame mis cosas, que me voy. Y el hijo pródigo era más grande, se pudo ir solo, ¿no? Y se fue, no entendía nada mucho del padre, quería las cosas del padre, ¿sí? E irse. ¿Cuándo fue la clave del hijo? Cuando volvió en sí, ¿y qué pasó? ¿Qué se vio? Necesitado. Hasta que no estuvo necesitado, hasta que no vio realmente su necesidad, no pudo comprender el amor del Padre y disfrutar de la casa del Padre. ¿Se entiende esto? Hasta que no ves tu necesidad de ser moldeado y trabajado por el Señor y por otros, nunca vas a disfrutar realmente del amor del Padre y de la casa del Padre. Hasta que el Hijo no se vio necesitado, no pasó lo que necesitaba pasar. Y cuando Él llega a la casa, Él incluso esa necesidad que se sabía miserable, incluso ponerme como uno de tus jornaleros. Y ahí realmente descubrió el amor del Padre y empezó a disfrutar como nunca ser hijo del Padre. Porque se sabía necesitado. Pero la Biblia no solo nos habla de ser necesitado de Cristo, y que eso es clave, porque muchas veces, y es justamente el problema nuestro de la adultez, es que nos hace independientes, ¿no? Manejamos las cosas a nuestra manera, podemos controlarlo todo. Como grandes, no dependemos de que mamá nos haga la comida. Nosotros vamos y la compramos y la conseguimos y trabajamos para hacerlo. Y ese muchas veces es nuestro problema, llevándolo al espiritual, ¿no? El sabernos independientes. Y el Señor siempre nos está llamando sé hijo, dependiente de mí, necesitado de mí. Nada, sin mí, nada podéis hacer. Y todo lo que hagas no va a valer la pena si es sin mí. Sin mí, nada podéis hacer. Pero nos tenemos que ver como niños, no solo necesitados de Cristo, sino de otros. Miren el modelo del niño inmaduro y carnal, ¿no? Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros, lo que Pablo le reprende, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo ahí Pablo? Ustedes ya son unos capos, no necesitan de nadie. Ya nosotros no nos necesitan, ya crecieron, muchachos. Bien de bien, genios, ¿no? Con todo el sarcasmo del mundo. ¿Cuál es el modelo de Cristo para la madurez? Miren bien este pasaje. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que todos teníamos que aspirar todo el tiempo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Que es el pasaje que le mostraba hoy más temprano. ¿Ven la secuencia? Si no la ven, se los hago en gráfico. Cristo da personas, ¿sí? Esas personas enseñan, ¿no? Cristo da pastores y maestros, entre otros. Esas personas enseñan, los creyentes son perfeccionados, si el creyente permite ser perfeccionado, ¿no? Son perfeccionados, alcanzan la madurez al ser enseñados por otros, dejan de ser niños. Ese es el modelo, el patrón de Dios. Y si no queremos respetar este patrón, vamos a tener problemas en el sentido
más real, como lo vemos en Corintios, a generar problemas, a dañarnos a nosotros y a otros. Cuando entendemos no, yo quiero ser enseñable. Yo sé que mi mayor meta, ¿cuál es? Llegar a ser la estatura de Cristo. Eso es todo lo que los cristianos somos llamados a hacer. Ser perfeccionados, trabajados en nosotros para llegar a ser cada vez más como Cristo. Cuando uno entiende eso, y ese debería, hermanos, con todo el corazón, debería ser nuestro mayor anhelo y deseo. Es decir, Señor, haz lo que quieras conmigo, de la manera que quieras, usar las personas que quieras y que me hablen de la manera que se quieran, pero que me lleven a ser perfeccionado. Ese tiene que ser nuestro mayor deseo. ¿Y saben cuál es muchas veces nuestro mayor problema? Es que estamos viendo a ver quién nos lo dice y cómo nos lo dice. ¿Y de qué manera? Porque yo, en verdad, eso no es tan así. Está bravo el chifle. ¿No? Siempre estamos, y eso es una constante que veo, pero mucha gente, y lo veo una y otra vez, y clamo al Señor para que no sea así, y tengo que trabajarlo conmigo también. ¿No? Pero muchas veces es, pero mirá la manera que me lo dijo. La respuesta básica, clara, siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy mirando de que no rompa mi orgullo, mi ego, mi estatus. Cuando mi mayor deseo es, yo quiero ser como Cristo. Usá a una burra si querés usar. Usá a un niño que me diga, usá lo que quieras, pero usalo y que me sacuda para ser más como Cristo, usalo, Señor. Cuando nosotros estamos mirando más la manera, no entendimos nada. No entendimos nada. Después podés hablar sobre la manera, todo lo que quieras. Pero preocupate por sobre todas las cosas en ser más como Cristo. En dejar que otros te perfeccionen, cualquiera sea. Cualquiera sea. Porque capaz que decís, si George te habla, si está bueno es el pastor. Pero a veces un niño te dijo algo que le salió natural y sincero, que lo vio, y Dios está usando esa palabra del niño. Venilo de parte de Dios y decirlo, Señor, usá lo que quieras. Pero no me dejes igual. Y que ese sea nuestro anhelo, hermano. Ese tiene que ser el anhelo de un discípulo. Y por eso hay otro punto clave que está asociado con esto, que es la realidad de Jesús que está hablando, que el niño es necesitado, pero es enseñable. El niño es lo más inferior, ¿por qué? Porque es vulnerable, pero porque también necesita de otros para aprender y crecer. No sabe mucho el niño. El niño se sabe no sabedor. El niño, hasta ahora, eso sigue pasando en la sociedad, el niño es el que va a la escuela y va a las clases de música o al deporte. Está en la etapa de todo el tiempo aprendiendo. Yo estaba leyendo ahí unos neuropediatras, ¿no? y para entender un poco esto del lado de la medicina, ¿no? Dice, un niño tiene el doble de sinapsis en la corteza cerebral que un adulto. Y es tremendo. Incluso leía un informe que no da para traerlo acá, pero es tremendo saber de eso, de cómo saben que el cerebro es plástico, ¿no? Se va, y por eso nosotros podemos aprender cosas, y el cerebro como que se va, como gelatina, eso, ¿no? Se va desarrollando. Pero en el momento del niño es cuando más se desarrolla, incluso cuando hay enfermedades, ¿no?, cerebrales. Para los niños muchas veces se puede corregir cosas que el adulto ya no se puede tratar con el cerebro por la plasticidad que tiene el cerebro cuando se es niño. Incluso hay unos números, ¿no?, de cuántos millones de sinapsis se hacen y no sé, conexiones neuronales y todo eso. Porque el niño está, y lo vemos, ustedes no necesitan que yo les diga todos estos datos. No, ustedes saben que los niños son unas esponjas, absorben todo el tiempo, imitan todo el tiempo, están aprendiendo, reconociendo. Incluso para los lenguajes. Yo me acuerdo, siempre me impresiona ahí los sobrinos de María Emilia, que ellos, que los que están en Nueva Zelanda, una familia que está en Nueva Zelanda, algunos los conocen, que ellos vivían con nosotros, eran parte de la iglesia acá, y me acuerdo de los niños chiquitos que manejaban, ¿no?, por supuesto, el español que habían nacido. Y ahora se fueron a Nueva Zelanda y los hablas, y el inglés lo manejan como si hubieran nacido allá. ¿Pero por qué? Porque fueron chicos y de niños se aprende todo más fácil. Estás todo el tiempo siendo enseñado. Y esa es la clave para poder dejar de ser niños, ser enseñable. Si no sos enseñable, no vas a poder madurar y crecer y vas a generar daño a otros. Y por eso es hermoso. Los discípulos eran los que estaban preguntando ahí a Jesús, ¿quiénes vamos a ser los mayores? Y Jesús le dice, mirá muchachos, ustedes tienen que agacharse y aprender ahora. Ustedes me siguen y aprendan. Y esos fueron los que trastornaron el mundo. Los que Dios realmente hizo más grandes. ¿No? ¿Quiénes fueron los que
trastornaban el mundo los discípulos. Ves a un Pedro, ¿sí? Orgulloso, impulsivo, ¿no? Que tenía respuesta para todo, que fue moldeado, zarandeado, trabajado por Jesús. Y Jesús a ese que se fue humillado, aprendido, que se aguantó de varias de Jesús, ¿no? Porque estoy seguro que hoy alguien te dice, sal de mí, Satanás, y todos reaccionamos, ¿y este quién se cree para decirme esto? ¿No? Ah, claro, como es Jesús, pareciera, en ese momento, pensá en el corazón de Pedro siendo totalmente humillado, quizás para nuestra perspectiva. Y Jesús muchas veces trata duro con Pedro. Pero un Pedro que es, a pesar de lo malo que tiene, como todos tenemos cosas malas, la clave es ser moldeable, enseñable. Y ese Pedro entiende, y es discipulado, y aprende. Y como aprendió, y pasó 3 años con Jesús, siendo tratado por Jesús, luego se convirtió en el Pedro que fue. Y así con los otros discípulos, ¿no? Es imposible, ¿no? Ser de bendición, de edificación, trastornar el mundo y realmente ser una iglesia que si no somos discípulos, por eso siempre, y siempre lo repetimos, ¿no? El llamado es venir y escuchar y aprender. No quieras tener respuesta de todo. Incluso las cosas que crees que tienen que ser, escuchá a ver si está tan bien todo eso que tenés tan claro que es así. Hoy nosotros en 2 meses somos teólogos, porque en el tiempo que vivimos ya más o menos tenemos las cosas claras y escuchamos y aprendimos y sacamos de acá un poco y ya sabemos de todo. Y contrariamos y justificamos. Es humildad para verme necesitado por otros y enseñado por otros, para después ser de bendición. Y lo más hermoso, y esto es clave, es que estos discípulos, y hablando de Pedro, no fueron solo discípulos, es como terminaron la parte de ser discípulos y después fueron de bendición y trastornaron el mundo. Pedro siguió siendo discípulo y enseñable, incluso siendo el gran apóstol. ¿Se acuerdan? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo en Gálatas, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y porque todos seguimos teniendo errores y el propio Pedro, apóstol, era un hombre con fallas y errores que incluso tuvo que luchar con su hipocresía porque comía con los gentiles, ¿sí? Pero cuando venían aquellos que eran judíos, decían, no, para que no me vean con estos gentiles. ¿No? Esa hipocresía. Y Pablo lo vio y lo tuvo que reprender y exhortar. ¿Y Pedro qué podía haber respondido? ¿Qué responderíamos muchos de nosotros? ¿Quién sos vos? Si vos aprendiste de nosotros. Si vos no estuviste con Jesús acá, que estuvimos con Jesús, somos nosotros. ¿De qué te la diste ahora? ¿Qué se te vinieron los humos a la cabeza? No sabemos exactamente el contexto de cómo respondió Pedro, pero sí tenemos en la Biblia lo que más adelante, lo que Pedro piensa sobre Pablo, ¿no? Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. No sabemos cómo reaccionó, pero por lo que vemos claramente, no es que quedó, con Pablo no habló más porque se le vinieron los humos. No, gracias a Dios por Pablo, ¿sí? Que fue instrumento para mí. ¿No? Por la sabiduría que Dios le dio y por más que no caminó como nosotros con los discípulos, él fue enseñado y hoy puede ser de bendición para mí y para otros. Eso es hermoso. Eso es lo que trastorna el mundo, el que edifica la iglesia. El que logra ser discipulado primero, antes y después, siempre. Y tener ese carácter de ser enseñable y ser corregido. Y no siempre tener el orgullo y la respuesta. En el reino de Dios todo funciona así. Si Pablo mismo dice, lo que has oído de mí. Pablo está hablando a Timoteo, 2 Timoteo. Pero Pablo sabemos que aprendió, ¿no? Aprendió de los apóstoles. ¿Sí? Pasó tiempo aprendiendo antes de ser el Pablo que fue. No, incluso cuando nosotros leemos estos pasajes de la Cena del Señor, ¿no? Lo que yo aprendo es lo que yo les comparto. Lo que yo aprendí del Señor, esto se los comparto. Lo que has oído de mí, Pablo aprendió. Pero ahora Timoteo está aprendiendo ¿de quién? De Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, otros que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, que sean maduros para también enseñar a otros. Pero ¿ven la clave del reino de Dios? Por eso, si no querés ser enseñado, no funciona el reino de Dios para vos. Para la lógica del reino de Dios es ser enseñado para después
Y mientras sigo siendo enseñado, puedo enseñar a otros, que se dejan ser enseñados y que pueden enseñar a otros, y que esos enseñan a otros y a otros. Es discípulo haciendo discípulos. El llamado de cristiano es ser discípulos. Y ser discípulos es seguir y obedecer y aprender en el camino muchas cosas que yo creo que sé, pero que necesito que otro trabaje conmigo. Esa es la clave. El que ama la instrucción ama la sabiduría, ¿no? Este pasaje de Proverbios insiste con esto que hablamos. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Por eso, la clave de alguien que quiere ser sabio y crecer es: quiero ser corregido. Me duele, me cuesta, a nadie le gusta ser corregido. Pero sé que no hay mayor bendición y sabiduría en la corrección. No hay mayor. Y en ser enseñado por otro. Pero hay una clave que a mí me parece fundamental en el pasaje. Jesús dice: tienen que volverse como niños. Volverse como niños. Y la palabra que usa ahí, volverse, es esa, estrefó. Cambiar de dirección, tomar un rumbo opuesto a que venías, transformarse. ¿Sí? No dice sean como niños solamente, dice tienen que volverse. Es parecido a esta idea de metanoia, de arrepentimiento, ¿no? Es dar un giro de 180 grados, ¿no? Incluso esta misma palabra en otros pasajes se usa como convertirse, ¿no? Se convirtieron, ¿no? De los ídolos a Dios, ¿no? Girar, cambiar, tomar un rumbo opuesto para ser como niños. Y esto es clave. Esto es clave, porque nosotros ya tenemos el chip instaurado, tenemos la reacción automática, están en nuestra vieja naturaleza, en nuestro propio ADN y en todo lo que hemos construido, y ni que hablar cuando cada vez a veces se crece más, ¿no? Muchas veces ya tengo todas mis ideas ya preconcebidas. Ser trabajado y moldeable es muy difícil. Por eso, insiste Jesús, tienen que volverse, tienen que hacer un trabajo arduo, consciente, intencional, de dar la vuelta y empezar a caminar para el otro lado. No es solo desear ser humildes. Tienen que trabajar duro en eso. Porque esta es la lógica nuestra, ¿no? Esto está instaurado en nosotros, lo reconozcas o no lo reconozcas, está en el chip interno de nuestro cerebro. Tengo que demostrar que soy bueno. Y todo el tiempo, con comentarios, con cosas, nos surge naturalmente. Necesito demostrar que soy bueno. Tengo que tener razón, ¿no? Incluso el te lo dije, nos encanta decirlo porque es reafirmar eso que yo... Tengo que ser reconocido. Que vean lo que dice. Eso está en el chip nuestro. Tengo que ganar. Tengo que ser mejor que otro. Si admito que no sé, quedo mal. Estas cosas están metidas en nuestro ADN. Por eso no es changa, por decirlo de una manera, lo que dice Jesús. No es, qué lindo ser como niño. No. Es un llamado imperativo, fundamental y trascendental en sus vidas, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en serio y arduamente para cambiar un chip que está metido en ustedes que no cambia fácil y que les va a llevar tiempo y trabajo. Pero háganlo y empiecen a trabajar por eso. La lógica del reino es diferente, pero yo quería mostrarles este texto que explica mejor lo que quiero decir. No se trata simplemente de admirar la humildad. Perdón, mírame acá ahora. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchas veces escuchamos la charla y decimos, sí, es verdad, hay que ser como niños, necesitado, enseñable. Qué bueno es ser humilde. Y admiramos, en la cabeza decimos, está. No se trata de escuchar esto y pensar qué bueno sería una persona enseñable. Sería ser una persona enseñable. Se trata de reconocer que tenemos un molde dentro nuestro, una manera de pensar y reaccionar que muchas veces ya está incorporada. Cuando alguien nos corrige, automáticamente nos justificamos. Cuando alguien nos señala algo que hicimos mal, buscamos explicar por qué lo hicimos. A todos nos cuesta esto. Cuando alguien sabe más que nosotros, sentimos la necesidad de demostrar que nosotros también sabemos. Cuando alguien nos confronta, preparamos la respuesta mientras todavía está hablando el otro. Nuestra cabeza no está escuchando lo que nos está corrigiendo, ya estamos a ver cómo lo vamos a justificar frente a él o a ella. Cuando no entendemos algo, muchas veces preferimos aparentar que sí entendimos antes que decir no sé, enséñame. Eso no se cambia simplemente admirando la virtud de la humildad. Hay que trabajar duro contra esas reacciones. Hay una manera vieja de pensar que tenemos que reconocer, confrontar y abandonar. Y hay una nueva manera de pensar que tenemos que aprender deliberadamente. Y eso requiere trabajo. Requiere que durante mucho tiempo le digamos no
al orgullo que aparece automáticamente y sí a una nueva forma de responder. Tenemos que entrenarnos para escuchar, pedir consejo, aceptar corrección, reconocer errores, hacer preguntas y aprender de otros. Eso es el volverse. Y esto sea clave, hermano. Creo que en este texto se resume todo lo que quiero decir. Lleva trabajo, pero vale la pena. Porque eso es el camino del discípulo, al que somos llamados a hacer. Amén. Termino con esto. No sé, termino con esto. Hay más cosas, la verdad que tengo más cosas. Que el ser niño nos llama a aprender también. Un montón de cosas, que no es lo que está hablando Jesús, pero cuando vemos a los niños, podemos verlo. ¿Cuántos minutos vamos vos sabés, Santi? No quiero extenderme si... ¿50? Entonces tengo 5 minutos más. ¿Me permiten 5 minutos más? Aunque esto es lo que más quisiera que nos llevemos todos. Esto, que quizás se resume en este texto. Pero unas cositas más, para que se vayan también con esto pensando. Jesús está hablando acá claramente de posición, ¿no? No está hablando de ser como niños en cuanto a otras cosas. Por eso la clave es esto, ser necesitado y enseñable. Pero también uno tiene cosas a aprender de los niños más allá de lo que Jesús está enseñando. Más allá de lo que Jesús enseñó en ese pasaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Y tenemos toda la capacidad de verlo en todas las Escrituras. Uno, son 3 cositas, pero en 5 minutos lo hablamos, pero para que también se lleven esto. Confianza. Confianza. Un niño, la mayoría que son padres, ¿no? Lo subís al auto y muchas veces no te pregunta para dónde vamos. Se sube, mientras esté con papá y mamá, o con papá, con mamá, o con el tío, o con alguien que él tenga confianza y conozca, vamos. ¿Sí? Eso tenemos que aprender de los niños. A mí esto me cuesta horrores, personalmente. Porque yo, ¿no? Muchas veces soy de la lógica. Necesito tener todas las respuestas y saber todo. Y en el reino de los cielos hay que caminar muchas veces no, la Biblia nos llama. Es por fe, no por vista. Y tenemos que trabajar esto nosotros. Abraham, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Era un negligente Abraham. Y nosotros lo leemos y ya lo sabemos de memoria la historia, pero realmente mudarte y cambiar toda tu vida sin saber para dónde, pero sabía quién lo había llamado. Tenía esa seguridad, esa certeza. Y es la certeza del niño que cuando dice, papá, vamos para acá, vamos, y se sube al auto, o te agarra de la mano y sale caminando sin saber demasiado, pero confía, porque conoce a quién lo lleva de la mano. Por eso, hermano, no deje de confiar en el Señor. A veces en medio del problema, de la tormenta, del afán. Y recordá, y para mis hermanos, muchos que sé que están a veces con cargados de problemas, recordá en las otras tormentas que ya pasaste, Dios no estuvo ahí. Hoy puedes mirar esas tormentas y ver cómo Dios te enseñó y trató y moldeó contigo. ¿Puedes verlo? Porque siempre estuvo ahí y siempre va a seguir estando. La clave es aferrarse y agarrarse de la mano y caminar. Aunque a veces no entendemos por qué pasan las cosas. O por qué necesito, justamente, tratar con nosotros es justamente no tener explicación muchas veces. Si nosotros la sabemos toda, y Dios ataca con ese orgullo humano propio de querer saberla toda. Segundo, bueno, el ejemplo del niño en el avión. Yo he contado esta historia, ¿no? Había en un avión, estaba un niño pintando y dibujando ahí en el avión, y empezaron a haber turbulencias y toda la gente, se va a caer el avión. Y lo veían el niño y el niño estaba tranquilo pintando. Y el hombre que estaba al lado le dice, ¿pero qué te pasa? No, mi papá es el piloto. Ella había viajado varias con el padre, sabía muy bien cómo manejaba el padre y confiaba plenamente en el padre, más allá de las turbulencias que nos pueden sacudir. Por eso, hermano, llévate esto. Si necesitas y Dios te habla con esto, llévate, confía, agarrate de la mano del padre y disfruta como hijo. Segundo, el asombro. Hay una cosa que como mamá siempre nos acordamos. Yo tenía 6 años y veníamos en la ruta de Salto a Nueva Palmira, en Colonia, donde vivían mis abuelos. Y era chiquito y siempre tenía como esa sensibilidad o también por lo que me había inculcado yo y la familia siempre pero tenía como esa sensibilidad de buscar a Dios o de escuchar, o ser sensible a Dios.
Y me acuerdo que hablando, le decía a mamá, pero yo nunca vi un arco iris. Yo ya tenía, no sé, 6, 7 años, 8 años, no sé. Ya era medio grandecito y nunca había visto un arco iris. Pero de verdad, yo me acuerdo de esa charla. Pero nunca vi un arco iris. Y yo, ¿cómo me encantaría ver un arco iris? Y me acuerdo que hablaba. Ustedes pueden creer, y mi familia está de testigo para, no les miento. Juro, están de testigo. Un arco iris así se abre. Entonces, y me acuerdo, para mí, hasta ahora, me sigo marcando eso. Hoy nosotros capaz vemos un arco iris y ya lo justificamos, lo normalizamos. Pero tenemos que, y lo vemos ayer, me emocionaba con los niños, ¿no? Y no es por tener o no tener. A veces los niños que están llenos de juguetes, miran en el juguete, les encantó la pavadita, que voy a decir, no, como grande lo normalizamos y para ellos fue el gran juego. Y es la gran alegría, y es la alegría de la semana, ¿no? O quedan viendo cosas y se quedan y que para nosotros ya, esa es muchas veces la porquería de ser grandes, que ya normalizamos cosas. Y en la vida cristiana nos pasa mucho esto, ¿no? Hablamos del Evangelio, de la cena, de Jesús murió por nosotros, ya lo decimos como ritual. Volver a maravillarnos con el Evangelio de la gracia. Que el Dios eterno, inmenso, el que creó todo, ¿por qué se viene a ser hombre por nosotros? ¿Por qué se importa por los miserables? Y no solo se importa, se hace hombre. Él mismo cubre, el Dios de la justicia. No solo cubre su justicia en Él y cumple toda la justicia, sino que cumple todo su amor en Él, que se muere por nosotros y nos levanta una y otra vez y nos impulsa a seguir. Y por más todas las veces que has caído, igual te sigue impulsando y atrayendo a Él para seguir. Asombrate con eso, asombrate con la naturaleza, con el poder de los truenos en estos días de tormenta o de la lluvia, de que Él, todo está bajo su mano. Volvete a maravillar y asombrar como niño de la grandeza de Dios. Y esa es la clave de la madurez también. Si uno ve todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, siempre fueron personas que cuanto más crecieron, más se maravillaron de quién era Dios y lo grande que es. No perdamos eso. Y por último, esto es fundamental. Y cierro con lo más importante, con todo, porque esto es el Evangelio. Saberse amados. Saberse amados. Un niño, Joaco o Elías. Elías se pudo haber portado mal hoy todo el día, o ayer se pudo haber portado mal y pudo haberle generado 1000 problemas. Y está con la infección y está con el tema. Pero a las 2 de la mañana se despierta y se quiere meter en la cama, ni lo pregunta, se mete. ¿No? ¿Por qué? Porque papá y mamá son papá y mamá. No me van a dejar de amar o de hacer por lo que yo... Ni lo piensan. No, a veces pueden querer simular y querer portarse bien para ganarse algo, ¿no? Pero en la realidad ellos son hijos. No se preguntan, digo en un caso, por supuesto, de realidad sana, normal, ¿no? Pero el que nace en una familia sana, normal, por decirlo de una manera, ¿no? Se sabe hijo, amado. No piensa, entonces yo me porté mal, entonces mamá no me va a recibir hoy en la cama, ¿no? Si a las 3 de la mañana le da miedo y quiere meterse en la sábana con ellos. ¿Piensa eso el niño? Se mete porque se sabe amado y sabe que el otro día se va a despertar y por más que todo lo que pudo haber hecho el otro día, o todo lo que pasa, no está dudando de cuán hijo es o cuán menos hijo es. Es hijo. Porque ¿qué pasó primero que nada? Los padres lo amaron y lo desearon y lo anhelaron y Dios se los dio. Y desde bebé, ni que antes él pensara, ya estaban cuidándolo y amándolo. No buscó su amor, ya se vino el amor. Nació siendo amado. Y esa es la realidad hermosa del Evangelio. Esa es la realidad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nada de lo que hagas puede interferir 1 milímetro del amor de Dios hacia vos. Pero no te digo esto como siempre lo hablamos, ¿no? Para que vos digas, entonces vivo mi vida, no entendiste nada. Cuando uno vive desde el amor, entiende el amor de Dios tan grande por nosotros, ¿qué es lo que pasa? Es lo que dice Pablo, el amor nos constriñe. Nos obliga, nos impulsa a querer obedecer a un Dios tan grande. ¿Por qué me amaste tanto? ¿Y por qué me sigues amando y me sigues buscando? ¿Por qué? Y por eso, hermanos, rindámonos al amor de Dios, a la gracia de Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio que siempre predicamos. Por eso, si te sentís necesitado y enseñable, bienvenido.
Bienvenido al amor de Dios que no te está mirando y a ver si cómo te comportás, si te doy un castigo o si te No. Antes, cuando aún siendo pecadores, Dios conociendo tu inmundicia e incluso el potencial de tu inmundicia que no llegas ni a darte cuenta, no llegamos a darnos cuenta de la porquería que somos. Dios ya nos amó desde antes. Por eso rendite al amor de Dios. Rendite al amor de Dios. Y caminá en obediencia porque te sabes un Padre amado. Y eso nos pasa de grandes. Y es lo que decía un poco hoy Candy, ¿no? Cuando uno ve y recuerda y ve todo lo que papá y mamá hicieron por mí, y cuando empieza más a percibir el amor de los padres, ¿qué es lo que te impulsa? A querer honrarlos, obedecerlos y seguirlos. Por eso todo parte del amor. Volvamos a ser como niños, aprendamos estas cosas, pero sobre todo seamos necesitados y enseñables, porque es la manera de crecer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.